Vamos a hablar ahora sobre dos fallos trascendentales hoy de la Corte Suprema de Justicia. Tiene que ver con el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y veamos cuál es la situación que se da en Estados Unidos antes del fallo y que cambia ahora con esta decisión. 36 estados de la Unión, de los 50, prohíben los matrimonios entre personas del mismo sexo. 12 estados y el Distrito de Columbia, la capital, lo reconocen. 6 estados reconocen las uniones civiles. Y según el censo, para que vean ustedes la dimensión de esta decisión, en 2010 unas 640,000 parejas del mismo sexo vivían en Estados Unidos. Basados en esta información, veamos ahora cuáles fueron los dos fallos. En uno, la Corte Suprema de Justicia determinó que la Ley de Defensa del Matrimonio, firmada, sancionada en 1996, por el entonces presidente Bill Clinton, es inconstitucional porque discrimina el derecho a la igualdad. Eso tiene implicaciones que vamos a analizar en un momento. También devolvió a una corte menor el caso sobre la Proposición 8 de California, que prohibió el matrimonio entre personas del mismo sexo, lo que quiere decir que a partir de esta decisión California puede reanudar el reconocimiento de los matrimonios entre personas del mismo sexo. Veamos qué decía una encuesta de CNN y ORC International sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo. Se les preguntó si se deberían ser válidos o reconocidos. Esta encuesta, antes del fallo de la Corte, un 55% decía que sí, un 44% que no, un margen de error de más o menos 3 puntos. Vamos a analizar estas decisiones consideradas trascendentales y para eso nos acompaña en nuestros estudios Joseph Maloof, es abogado constitucionalista, ha estado con nosotros toda esta semana revisando los fallos de la Corte y tal vez hoy uno de los más anticipados y uno de los que ha generado más discusión. Y también nos acompaña desde Nueva York Pedro Julio Serrano, él es portavoz del Gay and Lesbian Task Force a nivel nacional. Muchas gracias, Pedro Julio. Quiero comenzar contigo. ¿Cómo recibes estas dos decisiones, estos fallos, y qué tan trascendentales son para los homosexuales en Estados Unidos? Ciertamente, ahora mismo estoy emocionado porque estaba viendo las imágenes de las parejas cuando estaban saliendo de la Corte Suprema y es un día histórico para nosotros, es un paso significativo en la lucha por la igualdad para las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero y transexuales. Claramente ya se eliminan dos obstáculos para que se reconozca el derecho al matrimonio a las parejas del mismo sexo. La primera es que ya se declara inconstitucional esta ley que no le permitía acceder a más de 1.200 derechos, protecciones y beneficios federales a las parejas del mismo sexo, y por otro lado el estado de mayor población vuelve a tener el matrimonio igualitario. Joe, hablemos de estos dos fallos. En el caso de DOMA, la Ley de Defensa del Matrimonio, por sus siglas en inglés, no le permitía al gobierno reconocerle los beneficios a sus empleados que estuvieran involucrados en parejas del mismo sexo. Pero el fallo tiene un alcance mucho mayor, no se limita a los empleados federales. Absolutamente, porque la Corte llevó el tema para resolverlo a la Constitución y habló de la Quinta Enmienda y la Enmienda 14. Estamos hablando del derecho a la igualdad, que claramente era la pregunta que también querían hacerle a la Corte en la propuesta 8. La idea es que los estados no pueden discriminar y el gobierno federal mismo no puede discriminar a un grupo de personas que han sido reclasificadas por el mismo gobierno, aunque la intención sea de ayudarles, y que esa clasificación claramente es discriminación y es inconstitucional. En este caso, Pedro Julio, la Corte Suprema dice en su fallo que los estados tienen la soberanía para reconocer o no reconocer el matrimonio del mismo sexo. Entonces, los derechos federales se van a tener que reconocer a quienes estén casados, pero la decisión de si reconocen o no el matrimonio va a seguir en los estados. Sí, ciertamente, esto es una lucha que lamentablemente no terminó en el día de hoy, pero que se va a seguir dando. Ya tenemos 3 estados que reconocen el matrimonio entre personas del mismo sexo y el Distrito de Columbia, que es la capital estadounidense. Así que esta lucha va a tener que seguir dándose en los estados y en los territorios, incluyendo obviamente a Puerto Rico, para que se extienda el derecho al matrimonio a las parejas del mismo sexo, pero esta decisión claramente abre la puerta para que se entienda de que ese discrimen no es válido, que ese discrimen la Corte Suprema no lo avala y que ciertamente se tiene que reconocer esa igual protección de las leyes que promete la Constitución tanto de Estados Unidos como de los 50 estados y Puerto Rico. Hablamos ayer, yo, sobre el fallo de la Corte Suprema sobre acción afirmativa.
la mayoría conservadora de la Corte generó críticas sobre cómo se estaba perdiendo logros alcanzados en la lucha por los derechos civiles. Hoy se da 5-4 esta decisión, pero se da más para el lado llamado en Estados Unidos liberal. En este caso, hablábamos de las implicaciones de este fallo y de cómo trasciende a los empleados federales. Por ejemplo, uno podría pensar que una solicitud de residencia de una pareja que es casada ya no puede ser rechazada por el Servicio de Inmigración. Absolutamente, el gobierno ha confirmado, la Corte Suprema ha confirmado que nadie puede tratar a personas diferentes por su orientación sexual. Y si dos personas tienen un matrimonio válido, dijo la Corte Suprema, eso lo tenemos que reconocer o de otra forma estamos nosotros mismos violando la ley que se creó para proteger a las personas. No va a haber una diferencia, podría haber una diferencia con inmigración, pero alguien va a demandar y va a poder ir a corte a decir, ¿por qué esto es diferente de lo que estaba en el caso de Doma? Y el presidente Obama le pidió ya a sus funcionarios que revisen cuáles son las medidas que pueden infringir los derechos de las parejas del mismo sexo. Hablemos ahora de la decisión sobre la Proposición 8 de California. La Proposición 8 fue un referéndum al que se convocó a los habitantes de ese estado para definir el matrimonio entre un hombre y una mujer. El matrimonio ya había sido reconocido, el matrimonio entre personas del mismo sexo. La Corte no decidió sobre el mérito del caso, sino que dijo que quien defendió la demanda no tenía el derecho de hacerlo. La Corte se salió del problema rápidamente, es un argumento que hemos visto en otros casos donde la Corte no quiere decidir el corazón del problema, el mérito de la demanda. Y lo que hicieron fue buscar una parte técnica. Los que pusieron la Proposición 8 no tienen el derecho de demandar porque el afectado es el homosexual que ganó su demanda y el gobierno no defendió. Y consecuentemente no había nadie que tuviera el derecho legal de presentar la demanda cuando llegó a la Corte Suprema. Ahora, la Corte tuvo la pregunta más importante de todas y es si los estados pueden pasar leyes prohibiendo el matrimonio entre homosexuales, que hubiera sido, esa es la meta final que obviamente esto tiene, es buscar un reconocimiento a nivel federal, nacional, bloqueando las enmiendas constitucionales de muchos estados. La Corte no quiso decidirlo. Yo creo que no había el apoyo necesario. La primera decisión de Doma es el primer paso y está lidiando con el mismo pleito y con el mismo problema y no veo por qué la Corte no aplicaría el mismo principio, el cual invalidaría las leyes en 36 estados que no reconocen el matrimonio entre homosexuales. Pedro Julio, ¿qué tan significativa es la decisión en el caso de California? Se reanudan los matrimonios que ya habían comenzado, pero el tema no quedó resuelto, aunque la indicación que le da el Tribunal Supremo a la Corte de Apelaciones Menor es que anule este proceso. Sí, ciertamente. Aquí tiene unas implicaciones grandísimas porque es el estado de mayor población y ciertamente pues el derecho al matrimonio para parejas del mismo sexo se va a restaurar, que eso fue lo que pasó antes de que pasara la Proposición 8. Así que ciertamente miles de parejas en Estados Unidos que se habían casado y miles de parejas que se van a casar en el estado de California que son del mismo sexo van a poder gozar de esos derechos y protecciones. De hecho, Juan Carlos, quiero volver al tema del DOMA. Aquí miles de parejas binacionales, incluyendo parejas que tienen alguno de ellos que es latino o ambos son latinos, que van a poder tener el derecho a pedir su pareja en inmigración si se han casado. Yo creo que eso es un paso histórico y significativo para la comunidad LGBT y tenemos que celebrarlo, sobre todo para la comunidad latina LGBT. Es un paso histórico y de mucha trascendencia. Muchas gracias, Joe Maluf, abogado constitucionalista, quien nos ha acompañado toda esta semana analizando las decisiones de la Corte Suprema. Y en Nueva York, Pedro Julio Serrano, quien es portavoz del Grupo de Acción Nacional de Gays y Lesbianas. Muchas gracias, Pedro Julio, por estar nuevamente en Directo USA. Gracias a ti. Y a ustedes les preguntamos a través de las redes sociales sobre estos fallos de la Corte Suprema considerados como históricos sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo. A ver qué dicen. Lourdes Albán dice, el Estado y sus leyes federales son para todos. No veo por qué negarles un derecho sin discriminación alguna. Daniel Tamayo, por fin una muestra de desarrollo en todo el sentido de la palabra. Ya es hora de entender que el mundo cambia y que los pensamientos retrógrados tienen que ir quedando atrás. Ángel dice, el nuevo orden mundial parece imparable con sus objetivos de matrimonio pervertido, legalización de drogas y de aborto. Roberto Andrade, lo que el Estado debe dar es igualdad de derechos a todos los ciudadanos y ciudadanas sin importar la orientación sexual o identidad de género. Esto te lo da la justicia. Muy bien. Son sus opiniones a través de